Ok, vamos a iniciar la clase 29 de abril de 2020, miércoles. Esta clase va a ser un poquito más dinámica porque tenemos presentaciones, tenemos participación por parte de los alumnos. ¿Sí? Si mal no recuerdo, Axel y Luis van a hacer su presentación el día de hoy. Entonces, ahorita le voy a dar le voy a abrir la opción de ser de ser un un expositor. Se me había olvidado el nombre, de ser un expositor a a Axel. Ya se conectó Guillermo, perfecto. Entonces lo vamos a promover a presentador. Ok, y entonces aquí ya, una vez que yo lo promueva como presentador, él va a tener la opción de poder presentarnos su pantalla. Entonces, Axel, en estos momentos te doy la batuta para que puedas ser el presentador. Ok, Axel, puedes compartir tu pantalla, puedes activar tu micrófono y puedes compartir tu pantalla para que vayamos viendo tu presentación. Ok, permítame un momento. Sí. La hice aquí porque la compu, o sea, como tengo el PowerPoint 2010, o sea, el Office 2010, pues no podía, no pude meterle lo que le quería meter al final, que ya lo va a ver. Ah, ok, ok, Pero perfecto. mientras así lo veo. Bien, entonces preséntanos. Si quieres, ponlo a pantalla completa para que se vea un poco mejor, ¿no? Ok, ok. Procesadores Pentium, los cuales Hugo fue lo que me pidió. Sí, Ok. Para empezar, Intel Pentium. Intel Pentium es una gama de microprocesadores de quinta generación con arquitectura por 86 producidos por Intel Corporation. El primer Pentium, que la verdad no recuerdo ni cómo se llama, se lanzó el 22 de marzo de 1993. Sin embargo, se supone que se iba a llamar 586, pero Intel no se dio a eso porque iba a ser una marca compuesta de puros números. Ahora bien, procesadores Intel Pentium. En la actualidad, los procesadores Intel Pentium cuentan con la tecnología más avanzada, pues están fabricados con el proceso de manufactura de 14 nanómetros y tienen integrado hasta 4 núcleos con más de 400 millones de transistores. Alcanzan velocidades de hasta 3.5 GHz y están disponibles en una gran variedad de tamaños. Iniciando con los Pentium está el Pentium 60 y tanto su frecuencia como su bus estaban sincronizados en 60 MHz y marcó la aparición del nuevo Zócalo, que sería el Socket 4, y necesitaban una nueva tarjeta madre para recibirlo. Algunas de sus características eran que tenía una unidad de punto flotante integrada, de 60 a 64 bits de bus de datos, pero tenían un masivo consumo de energía, por lo cual luchaban contra el calentamiento. De ahí sigue el Pentium Overdrive. De acuerdo a Intel, aquellos usuarios que contaran con un sistema 486 podrían colocar este procesador Overdrive y alcanzar un rendimiento similar al de los Pentium, pues era como para suplantarlo. Lamentablemente el diseño de Overdrive fue víctima de múltiples problemas de compatibilidad afectando su rendimiento final, por lo cual tampoco pude encontrar muchas de sus características y solo me apreció eso, la verdad, cuando lo vi. Porque debido a las fallas que tuvo, tampoco estuvo mucho tiempo en el mercado. El Pentium MMX. Después de los diseños de 120 MHz, los chips Pentium dejaron atrás el bug FDID
Este bug consistía en un error en el que algunas operaciones de división devolvían siempre un valor erróneo debido al exceso de datos. Y el frente, o sea, cuando se empezaron a vender estos Pentium, se dividieron en dos. En primero aparecieron los P55C, o más conocidos entre los usuarios como Pentium MMX. Y en segundo lugar, Intel lanzó el Pentium Pro en noviembre de 1995. Sin embargo, para cerrar esta quinta generación, los P55C introdujeron al mercado ahora sí oficialmente la extensión MMX, que era un conjunto de instrucciones adicionales que aumentaban el rendimiento de los chips en determinados procesos multimedia. Como dice, las versiones de escritorio poseían velocidades de 66, 200 y 233 MHz. Utilizaban el socket 7, el cual ya existía desde los P54. Pentium Pro. Desde su lanzamiento se le conoce oficialmente como integrante de la sexta generación de procesadores, también llamado P6 o i686. El Pentium Pro rápidamente se presentó como un chip completamente diferente a la familia P5, a pesar de que compartían parte del nombre. Algunas de sus características son que tenía una ejecución dinámica, un bus de direcciones de 36 bits que soportaba una memoria física de 64 GB. También permitía el renombramiento de registros y tenía velocidades de 60 y 66 MHz. Pentium 2. El primer Pentium 2 apareció el 1 de mayo de 1997 y contaba con un diseño completamente diferente. En vez de un chip se había convertido en un cartucho. También el hecho de que Intel integrara la memoria caché en el cartucho y no en el interior del núcleo permitió bajar demasiado los costos como para que el Pentium 2 fuera una opción muy atractiva entre los consumidores. La primera versión de este Pentium 2 fue conocida como Climax, que utilizaba un bus de 66 MHz y contaba con velocidades de 233, 266 y 300 MHz. Pentium 3. Los Pentium 3 estuvieron claramente definidos en tres subgeneraciones. La primera fue Catman, que ofreció un aumento en la velocidad de reloj, las incorporaciones de las nuevas instrucciones SSE de aceleración multimedia. Los Xenon también habían adquirido las características de los Pentium 3 a través de nuevas generaciones. Por último, los Coppermine alcanzaron la reintroducción de los zócalos entre los chips de Intel con la llegada del Socket 370. Por sí mismos, estos Pentium 3 eran muy poderosos, ya que los modelos superiores contaban con un reloj de 1.4 GHz y 512 KB de caché. Pentium 4. El Pentium 4 es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura por 86 y el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. El primero de este tipo se llamó Willamette, la primera versión del Pentium 4 que sufrió demasiadas demoras durante el diseño, debido a que los modelos del nuevo AMD Thunderbird tenían un rendimiento superior al del Pentium 3, pero la línea de producción se encontraba al límite de su capacidad por el momento, por lo cual se demoró demasiado en salir al mercado. Su frecuencia de reloj de CPU era entre 1.3 GHz a 4 GHz. Las velocidades del FSB eran de 400 MTS a 1066. La longitud del canal MOSFET era entre 180 y 65 y el conjunto de instrucciones era entre por 86 y todo lo que pueden ver en la pantalla, en la diapositiva. Core 2 Duo. El procesador Intel Core 2 Duo es la segunda generación de procesadores de doble núcleo de Intel diseñada para ofrecer un rendimiento sin precedentes y un gran ahorro energético. Los portátiles basados en la tecnología del procesador Intel Centrino con el procesador Intel Core 2 Duo y la caché de 4 MB ofrecen aumentos en rendimiento para tareas que requieren un uso intenso del procesador. Esto fue sacado de la página oficial de Intel. No encontré casi nada de información en otras páginas, solo encontré lo que aparece en el otro lado. Aquí se hace añadidura del Intel Centrino y prácticamente te dicen que entre los dos funcionan demasiado bien. Este microprocesador implementa 2 MB de caché compartida para ambos núcleos, más un bus frontal de 667 o 553 MHz. Además implementa el juego de instrucciones SSE3 y mejora en las unidades de ejecución de SSE y SSE2. Sin embargo, el desempeño
con enteros es ligeramente inferior, debido a que su caché con mayor latencia, además no es compatible con el EM64T, por lo que solo trabaja a 32 bits. Y les dejo lo demás porque ya no hay nada. Y me espera porque hay un videito al final. Ah, ok. Espero que les agrade. Okay. No tiene audio el video. No sé, de hecho, de eso estaba checando porque tiene una... Es que Ajá. en el... A ver, déjenme lo comparto, esperen. Esto se lo voy a poner. Okay. Permítame un momentito, por favor. No sé qué tiene, pero... A ver, vamos a cantar. A ver si ahora sí lo escucha, profe. No, no ¿Lo lo escucha o escucho. no? No, no lo escucho, no lo escucho. Sí lo veo, pero no lo Ay, escucho. Está bien, muy bien ese videíto. Está bien, me parece bien. Nada más una acotación a tu presentación es que el Intel le cambió el nombre a los procesadores. Efectivamente, el primer Pentium se iba a llamar 40586 porque era el que sucedía al 40486. Solo que al ver que estaba siendo pues copiado, pirateado sus procesadores, quiso patentar la tecnología. Y el problema fue que su tecnología tenía nombre de números y los números no se pueden patentar, ¿no? Entonces fue que decidieron ponerle el nombre de Pentium. De hecho, los primeritos Pentium que salieron se llamaban 8586, ¿sí? O X586. Y entonces frenaron la salida al mercado, le pusieron el nombre de Pentium y ya lo nuevamente lo lanzaron, ahora ya con nombre, pero ya patentado, para que no les puedan copiar su tecnología. Ok, pero muy bien tu investigación. Profe, Sí, sí, dime. permítame, ya encontré la solución al problema Del de video. Woody bailando. Ok, Permítame. sí, sí. Permítame. Para que lo escuchen. Sí. Ok. Se oyó medio marcianito, pero sí se escuchó. Sí se escuchó. Sí, es por el internet también, que está un poco lento, ¿no? Ok, supongo que Luis va a presentar ahí mismo, en esa misma máquina. ¿Sí, Axel? Sí. Ok, entonces, bueno, vamos a ver la Ahorita presentación de Luis, ajá, para que ya de una vez, antes de que yo tome otra vez la batuta de la sesión.
Profe, Sí, ¿qué eh, pasó? ¿Qué pasó? profe, Hey, ¿se puede ver? no, lo que estoy viendo es que ¿Se puede ver pusiste, la presentación? no, pusiste la pantalla de la pantalla, o sea, estás compartiendo tu pestaña de Big Blue Bottom. No, con Alt Tab cámbiate de pantalla. Eh, No, con Alt Tab, Permítame, es que sí. estoy... Ah, permítame un momento Sí, porque se trabó la... ok. Problemas técnicos, no importa. Es normal. Ok, ahí veo la presentación. Ahí sí la veo. Ok. Procesador Core i3. Principales características. Es el tercer procesador Intel en tener integrado el controlador de memoria. Chipset Intel H57 o H55, necesario para utilizar la GPU integrada. Fabricación en 32 nanomilímetros, que equivale a un menor consumo de calor, además de una potencia superior. GPU integrada en el propio procesador y que ofrece una mayor potencia para videojuegos y capacidad avanzada 3D. Dos núcleos que emulan 4 hilos de ejecución. Acelerador Intel para medios gráficos de alta definición. Compatibilidad para memorias DDR3 de doble canal. Memoria caché 2 por 256 kilobytes. Memoria caché L3 de 3,4 megabytes. Número de versiones: móvil, desktop 2 de 2. Misma versión móvil desktop. Máxima frecuencia de núcleos 3.4 GHz. Fue lanzado al mercado el 7 de enero de 2010. Procesador Core i5. De hecho me salté el Core i4 porque no hay Core. No me pareció, no lo daré. No lo sabía. Ok. Pero bueno, continuamos. Procesador Core i5. Características. Al igual que los i7, los Core i5 también soportan Turbo Boost. Soportan Hyper-Threading, a excepción de los Core 5 75 OS y Core i5 750. Los números del núcleo son 2,4. La memoria caché L2 es de 2 por 256 y 4 por 256 kilobytes. La memoria caché L3 es de 3,4,8 megabytes. Número de versiones móvil es de 5 y el número de versiones desktop es 3. La máxima frecuencia de núcleos es de 3.60 GHz. Existe una versión desktop con 2 núcleos y 4 megabytes de caché. Este Core i5 fue lanzado al mercado el 8 de septiembre de 2009. Procesador Core i7. Características. Es el primer procesador de Intel que tiene integrado el controlador de memoria y acepta únicamente memorias DDR3, memoria de 3 canales, ancho de datos de 192 bits. Cada canal puede soportar 1 o 2 memorias DIMM DDR3. Las placas base compatibles con Core i7 tienen 4, 3 más 1 o 6 ranuras DIMM en lugar de 2 o 4, y las DIMM deben ser instaladas en grupos de 3, no de 2. Incluye la tecnología Turbo Boost. Soporta tecnología de hyper-threading que emula 2 procesadores lógicos por cada núcleo en el procesador. Ello hace que el sistema operativo detecte 8 procesadores lógicos, pues el Core i7 es de 4 núcleos. Dispositivo Single Die. Los 4 núcleos, el controlador de memoria y la caché se encuentran dentro del mismo encapsulado. 731 millones de transistores
1.170 millones en el Core i7 980 con 6 núcleos y 12 megabytes de memoria caché. Sofisticada administración de energía. Puede colocar un núcleo no utilizado en modo sin consumo de energía. Capacidad de overclocking muy elevada. Se puede acelerar sin problemas hasta los 4 o 4.1 GHz. Los núcleos son 246, perdón. Memoria caché L2 de 2 por 256 y 4 por 256 y 6 por 256 kilobytes. La memoria caché L3 es de 4, 6, 8, 10, 12 o 15 megabytes. El número de versiones móvil son 6 y las números de versiones desktop son 5. La máxima frecuencia de núcleos es de 3.47 GHz. La tecnología de proceso es de 45 nanómetros o 32 nanómetros. El Core i7 fue lanzado al mercado a partir del 22 de noviembre de 2008. Gracias. Ok. Efectivamente, efectivamente no hay un Core i4 ni hay un Core i6, ¿no? Sino que fueron el Core i3, de ahí se saltaron al Core i5 y de ahí al Core i7. ¿Sí? Eso es la tecnología de Intel. ¿Sí? Esa es la tecnología de Intel. Entonces, así es como han estado funcionando. Entonces, haciendo una remembranza sobre Intel, pues vemos que los primeros microprocesadores que lanzaron al mercado eran los 8080, que eran pues unos procesadores así de más o menos del tamaño de una laptop y del alto como de 2 cajas de zapatos, ¿no? Entonces eran unos procesadores bastante grandes. Después ya empezaron a sacarlos unos procesadores más pequeños y empezaron a hacerlos cada vez más pequeños. Con la llegada de los circuitos integrados y de los circuitos impresos por fotografía, ya se pudieron hacer encapsulados mucho más pequeños como los que hay ahorita, ¿no? Y ahorita vemos que, por ejemplo, los procesadores de un celular están pequeñísimos, sin embargo tienen toda la potencia que se requiere para un procesador. Entonces vamos a ver. Sí. ¿Qué pasó? Yo cuando estaba haciendo la investigación, ¿Sí? cuando estaba haciendo la investigación de los Pentium y todo eso, me aparecieron un chorro de tipos, o no sé si eran tipos o versiones, pero solo lo puse los principales, porque sí, como mostré si no estoy mal, fue el Pentium 2 o 3, que tenía como 3 o 4 versiones además de las que presenté. Sí, es que sí, en efecto aparecían muchas versiones, sacaban muchas versiones de cada tipo de procesador, ¿sí? Iban sacando diferentes versiones y las iban mejorando, iban haciendo mejoras cada vez más. Y sí, llegaba el momento. De la Willamette tuvo como 2 versiones todavía después. Sí, así es. Mira, por ejemplo, del 8080, que fue el primero, vamos a decir, que se lanzó hacia el mercado en forma comercial. Yo conocí en la universidad teníamos uno que les digo era más o menos del tamaño de una laptop y como del alto de 2 cajas de zapatos. O sea, era un cajonzote y era muy delicado además. Si tocabas uno de los pines se quemaba el procesador. Y también conocí un modelo 8080 que era más o menos como una caja como la cajita que te ponen los de Telmex cuando te instalan tu teléfono, ¿no? La cajita donde conectan el cable que bajan y el cable de tu teléfono. Había un modelo 8080 de ese tamaño, o sea, habían diferentes tamaños. Y obviamente habían diferentes versiones y diferentes capacidades también.
como dijiste, del MMX, salieron varios, varios modelos. Después del 8080, sí. El Overdrive. ¿Mande? El Overdrive hubo para varios. El Overdrive Sí. hubo para varios intentos del Overdrive, pero tuvo demasiadas fallas y ya no lo sacaron. O sea, aunque lo sacaban en el mercado, tuvo demasiadas fallas y decidieron cancelarlo. Así es. Lo que entendí. Así es. Mira, de hecho, de los procesadores Pentium 2, los que salieron primero al mercado eran cartuchos, pero también salió una versión del Pentium 2 que era de socket, y entonces si tu tarjeta madre era para cartucho, lo que se hacía era que vendían un adaptador de socket a cartucho. Entonces ponías el procesador en el socket del adaptador y el adaptador ya lo ensartabas en la ranura del cartucho, ¿sí? Y después sacaron también el Pentium 3, sacaron el adaptador para usar el Pentium 3 como si fuera cartucho. Entonces han habido muchos cambios. O sea, si hacemos una investigación exhaustiva, por eso les dije que no profundicen demasiado. Si hacemos una investigación exhaustiva, nos podemos llevar un mes entero y no terminamos de hablar de los procesadores, porque sí hubieron muchísimos cambios. Busqué en varias páginas de internet y todo, y en donde busqué la última información, que es de donde saqué la mayoría de mis diapositivas, ¿Sí? fue donde estaba como que lo principal, porque en cada una de las páginas que visitaba estaba toda la historia. Estaban los Willamette, estaban los Xeon, y habían un chorro. Estaba el Pentium D, el Pentium M, el MMX, el Overdrive para los 2, para los 3, y así se la llevaban. Sí, así es, o sea, hay muchísimas versiones. O sea, Intel, al igual que todos los fabricantes de tecnología, hacen muchas versiones. Van mejorando, y únicamente cuando son cambios muy significativos es que le cambian el nombre. De lo contrario, sacan una nueva versión de lo que hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando salieron los procesadores 286, que ya eran de los más pequeños, que aún así eran como el doble más o menos de grande del tamaño de los actuales, se llamaban 286, o le pusieron 286 porque traía 286 pines, y eran pines de oro, ¿sí? Los pines que utilizaban los procesadores eran de oro, porque el oro es el que da la mejor conducción que había, pero obviamente eran caros. Entonces cuando pasaron de los 286 a los 386, hubieron bastantes versiones de 286, hasta que ya vieron que era imposible hacer un cambio más sin ponerle más pines, y entonces crearon los 386, y así sucesivamente han ido creciendo los procesadores. Pero en todo eso, AMD, Cyrix y otras marcas le iban copiando su tecnología a Intel, ¿no? Entonces compraban el procesador, lo desencapsulaban y lo imitaban, y órale, y ahí te va el mío, ¿no? Y dime que no es cierto. Yo no sé ni qué procesador tiene Vidal, porque tiene dos pegatinas acá que dice Ryzen y Radeon. Bueno, Radeon es de video, y Ryzen debe ser el procesador. ¿Sí? Ni idea, tenía varias pegatinas y solo pegaban estas dos. Sí. ¿Cómo puedes saber cómo puedes saber qué procesador tiene tu laptop? Bueno, presionas las teclas Windows y pausa, y te va a aparecer una ventana, y ahí te va a decir qué procesador tienes, cuántos núcleos, qué velocidad, etcétera. ¿Sí? Ahí te va a dar la información.
Espérame, ¿cómo que Windows y pausa? Sí, la tecla Perdón. Windows y la tecla pausa al mismo tiempo. O sea, presionas Windows, le das una vez a la tecla pausa y sueltas. Eh, ¿Y cuál se supone que es la pausa? Es que tengo varios botoncitos, déjame le mando la imagen y Debe pausa. decir pausa. Es que Ajá. si no dice pausa, A ver, manda, pon pon tu, ¿cómo mandar? a ver, te voy a, Imagen te en voy el a, teclado porque te voy a volver a poner como presentador. Ok, para que puedas, tómale una foto, no sé, o cómo, por dónde la vas a mandar, por WhatsApp. por el grupo ahí está. Ah, ok, Este es mi teclado. es tu teclado. No alcanzo a leer lo que dicen. Las cuatro últimas del lado derecho, ¿qué dicen? La cuarta. Inicio, fin, repack y ya repack. A ver, la última, la que está arriba del signo menos, ¿qué dice? Pa. La anterior, Repack, ahorita lo vamos. a regresar página. La anterior, Ah, lo vea bonito y bien a ver, cerquita. vamos a ver. Dicen inicio, fin, repack, ya repack. Ah, ok. Y bueno, la que está junto a inicio, ¿qué dice? Es el control, el FN y el otro. Ah, Chihuahua, ¿será que no? Es laptop, ¿verdad? Es laptop. Es que, por ejemplo, mi laptop sí tiene pausa. Ah, no, ok. Esa FN es para que puedas activar, por ejemplo, las teclas que tienen. Ya viste. Ok, entonces en tu caso es Ya, FN Windows pausa. ya lo vi. Ya lo ubicaste, ok. Esta cosa, déjeme lo meto. Ok, entonces a ver, y me dices que tienes. Tenía que pulsar el FN. Sí, sí. Ah, lo tienes en la tecla Shift. Procesador AMD Ryzen. Ajá, es AMD Ryzen. Sí. Sí. Tú no tienes Intel, tú tienes AMD. 3 de 33. Ajá. Mismamente. Ok, es a 2.10 GHz. Sí, se supone que es de 3 núcleos. 3 por 3300. Sí, se supone que es de 3 núcleos. Ok, entonces bueno, vamos a ver entonces qué es el procesador, porque ya vimos ahorita algunos modelos de procesadores, pero pues no hemos visto qué es el procesador. Vamos a ver qué es el procesador. Entonces les voy a compartir la ventana del procesador para que la veamos. Se las voy a poner a pantalla completa. Ahí estamos. Como recordatorio le queda 13 minutos. Sí. Vamos a tener cuidado con eso para no pasarnos de la raya. Ok. Entonces, procesador. Dice, en el mundo de la informática, el procesador es el cerebro de todo componente electrónico. Se trata de un componente encargado de realizar todos los cálculos posibles que hacen que todo funcione como debería. A pesar de que el trabajo del procesador parece sencillo,
su funcionamiento es más complejo de lo que parece. ¿Sí? Todo lo que sea electrónico tiene un procesador. Estamos mal acostumbrados a creer que solo las computadoras, y ahora las computadoras y los celulares tienen procesador, pero no. Resulta que las calculadoras electrónicas pues tienen su procesador, las pantallas planas tienen su procesador, las consolas de videojuegos tienen su procesador, todo tiene un procesador. ¿Sí? ¿Cómo funciona un procesador? Y si alguna vez te has planteado cómo funciona un procesador, de qué está compuesto o cómo consigue entender lo que le decimos, ¿cómo se imaginan ustedes que es un procesador? Y si alguna vez has querido explicárselo a alguien sin utilizar complejos términos informáticos, ¿sí? ¿Cómo se imaginan ustedes un procesador? ¿Cómo se lo imaginan? Creo que ya vi uno una vez en que desarmé una PC de las de escritorio. Sí. Es una cosita cuadradita que parece que está levantada atrás, que tiene unos puntitos amarillos por toda la parte delantera y un cuadro vacío. Sí, pero por dentro, ¿cómo es? Porque esos solo son los pines de contacto. Pero por dentro, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo es que funciona? ¿No? O sea, si son solo cables, hilos, ¿cómo funciona? Ok, vamos a ver. Dice, ¿cómo funciona un procesador? Un procesador es un componente electrónico encargado de procesar toda la información de nuestro ordenador o dispositivo móvil. Es el cerebro encargado de hacer que todo funcione como debe. Los procesadores están compuestos de un material llamado silicio, el cual es el segundo material más abundante que podemos encontrar en la Tierra, solo por debajo del oxígeno. O sea, hay tanto silicio, casi tanto silicio como oxígeno. Entonces el silicio pues es muy utilizado para los procesadores. Y si un procesador está formado... Se acaba el oxígeno. Si se acaba el oxígeno, chíspales, podemos respirar silicio. No es cierto. No, pero sí, o sea, es que es tan abundante como el oxígeno que hay, ¿no? Es una materia que existe muchísimo, ¿sí? Es un elemento que existe en abundancia en la Tierra, ¿no? Dice, un procesador está formado por miles de millones de transistores. Un transistor es un componente que mediante impulsos eléctricos puede encenderse y apagarse. El estado de un transistor tendrá un valor de 1 o 0, dependiendo de si está encendido o apagado. A este valor se le conoce como bit. El tamaño de un transistor oscila entre 14 y 28 nanómetros. O sea, es más pequeño que una célula. ¿Sí? 14 y 28 nanómetros. Más adelante vamos a ver la equivalencia del nanómetro. ¿Cuánto es un nanómetro? ¿Sí? Pero vean, ahí hay una fotografía de un transistor, el BC548, que es uno de los que se utilizan en el procesador. Imagínense eso microscópico, y que en ese cuadrito que viste quepan miles de millones de transistores. ¿De qué tamaño estarán? ¿Cómo lo podrán hacer? ¿Y qué es lo que hacen? Pues nada más prenden y apagan. 4,000 millones de transistores. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cada modelo tiene una cantidad diferente. ¿Sí? Entonces fíjate, 4,000 millones. 4,000 millones. ¿Sí? Entonces, imagínate, en ese cuadrito, imagínate de qué tamaño están. ¿Sí? Con un microscopio normal, pues vamos a ver los puntitos, ¿no? No vamos a poder ni siquiera soldarlo y desoldarlo.
manipularlo. Dice, los transistores que componen el procesador se encuentran distribuidos en circuitos internos. Estos circuitos son diseñados para realizar operaciones matemáticas con los valores de los transistores. Estos circuitos forman del mismo modo circuitos más complejos componiendo el procesador. O sea, que un circuito, un grupo de transistores en circuito hace la suma, por ejemplo, ¿no? Y ese circuito, junto con un circuito que hace la resta y otro circuito que hace la división y otro circuito que hace la multiplicación, todos ellos hacen un solo circuito para hacer las 4 operaciones básicas. Y se le añaden otros circuitos para ir haciendo las otras operaciones de raíz cuadrada, de potencia, de porcentaje, en fin, todas las operaciones aritméticas, matemáticas, financieras, de estadística, trigonométricas, etcétera, todo lo que nos imaginamos. Y además, para manejo de textos y manejo de gráficos. Entonces, imagínense que es un circuito hecho de circuitos, y cada circuito va a ser algo específico, ¿sí? Cada circuito va a ser algo específico. Es un clásico ejemplo de trabajo en equipo. Por ejemplo, si estamos en el grupo y vamos a hacer algo, bueno, vamos a decir, Axel hace una cosa, Luis hace otra, Guillermo hace otra, Brisette hace otra, Fátima hace otra, Julio hace otra y Elías hace otra, ¿no? Entonces, cada uno dice, chispas, pero yo necesito ayudantes. Entonces se consigue 2 o 3 ayudantes. Y entonces cada equipito va haciendo algo del trabajo en equipo y al final conjuntamos el trabajo de todo el equipo, ¿sí? Y finalmente pues tenemos un trabajo bien hecho, efectivo, eficiente, que nos va a permitir trabajar de forma correcta, ¿no? Vamos a salir adelante todos porque vamos a poder trabajar bien. O sea, eso es lo que hacen los circuitos. Bien, aquí está la imagen que se veía en pequeño. Ahí tenemos un circuito que dice Instruction Register o registro de instrucciones, Program Counter, el contador de programas, el decoder, el decodificador, multiplexor, ¿sí? La unidad aritmética y lógica, el acumulador, la memoria RAM, los circuitos, y ahí vemos, nos dice, abajo la etiqueta dice Data Bus, o sea, el bus de datos, son todas las líneas azules, Address Bus, o sea, el bus de direcciones son las líneas verdes, y el rojo son el rojo es el bus de control, Ok, seguimos entonces. Dice, entendiendo los unos y ceros. Ustedes sí le captan a los unos y ceros. Si yo les doy un texto en unos y ceros, o ceros y unos, ¿lo podrán entender? A ver, los escucho. ¿Será que le entiendan? ¿Cómo entender? Ajá, si yo les doy un texto, una hoja, en ceros y unos, ¿podrán saber qué dice? En código binario. En código binario. Creo que lo puedo medio entender.
O sea, lo podremos traducir, ¿verdad? Y nos vamos a tardar un chorro en traducirlo para poder entenderlo, porque así a simple vista hasta yo me revuelvo. Para traducirle un buenas tardes me demoro como un mes. No tanto, pero sí un buen, ¿no? Un buen de tiempo. Digo, Prefiero el Morse, gracias. digo, ni yo tengo la práctica para hacerlo, ¿no? Para leerlo. Antes sí la tenía cuando estaba en la universidad, porque así programábamos con ceros y unos. Entonces entendíamos rápido las instrucciones. Pero así hacerlo cotidianamente, pues ya no. Como en la Matrix, Sí. leerlo en binario. Así es que así se programaba antes, en binario. ¿Sí? Antes de la 8080 se programaba en binario. ¿Sí? Entonces, y el primer programa para programar fue programado en binario. de hecho, no eran programas, eran plataformas de lenguaje, ¿sí? Porque constaba de un mini o pseudo procesador de palabras que te permitía ir escribiendo ceros y unos para poder hacer el programa. Y posteriormente empezaron a salir ya aceptando los códigos ASCII, y ya la plataforma se encargaba de hacer la traducción a ceros y unos. Por eso es que cuando tú veías tu programa compilado, veías puros ceros y unos. Ahorita no, ahorita ves toda una serie de caracteres, pero ya no ves ceros y unos, ya ves otros caracteres cuando ves un programa compilado, ¿sí? Que ya ha cambiado bastante eso, porque ahora sí tienes programas que son lenguajes de programación, pero antes eran plataformas de programación, no eran lenguajes, era plataforma. Sí, entonces sí estaba medio complicado programar. Sí tenía ciencia, sí tenía más ciencia. Ok, dice, aunque los transistores se encuentren organizados para trabajar con unos y ceros, no es suficiente para entender a los ordenadores. Es necesario que los fabricantes y empresas de software creen herramientas para que entendamos a los dispositivos móviles en un lenguaje natural. Sí, imagínense en su celular manejando ceros y unos. Pues no, ¿verdad? Puede parecer que visto así, diseñar y construir un procesador sea una tarea muy sencilla, pero no todo es tan fácil. No todo es tan fácil como parece. Como hemos señalado, cada procesador está compuesto por miles de millones de transistores, componentes electrónicos de tamaño nanométrico. 1.000 millones de nanómetros equivalen a 1 metro, para que se entienda la proporción. Sí, ya le captaron cuál es la proporción la proporción de cuánto es un nanómetro. ¿De cuánto es un nanómetro? O sea, 1.000 millones de nanómetros son 1 metro. 1.000 millones. Entonces, pues de qué tamaño estarán los procesadores, ¿no? Para que quepan los transistores, o de qué tamaño estarán los transistores para que quepan dentro
de los procesadores. Ok, los transistores son conectados y alineados a través de pequeños circuitos capaces de realizar operaciones matemáticas con unos y ceros, conocidos como puertas lógicas. O sea, aquí entra lo que es el álgebra booleana. El álgebra booleana, donde 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 10, ¿sí? 10 más 1 es 11, etcétera, ¿no? Está un poquito complejo, pero es como trabaja el procesador, es como va resolviendo todo lo que le hacemos, todas las instrucciones que le damos. Por ejemplo, ahorita para llevar a cabo esta sesión, imagínense cómo está de loco el procesador prendiendo y apagando transistores para que se pueda ver lo que les estoy mostrando, se pueda escuchar lo que les estoy diciendo, y esto nada más mi máquina, ¿sí? Y cuando estoy con la cámara, pues para que la cámara esté captando y se esté mandando toda esa información a través de internet. Ahora, ¿cómo están los procesadores de ustedes recibiendo toda esa información y alocándose para trabajar y poder verse casi en tiempo real? Porque tenemos un desfase de unos como de 5 a 6 segundos de desfase, ¿sí? Hoy no está tan lento el internet. Ayer estaba yo transmitiendo y teníamos un desfase de 25 segundos, o sea, casi medio minuto de desfase. Yo cuando cerré la sesión ayer, cerré la sesión, cerré las aplicaciones y todo, y todavía como monitoreo en mi celular la sesión, todavía vi la despedida y vi cuando se cortó la sesión. O sea, imagínense el tiempo de espera que tenemos. En los procesadores se llama tiempo de latencia, ¿sí? Tiempo de latencia es lo que tarda en que le llegue la instrucción al procesador, la procese y nos la devuelva. Entonces, este tiempo pues no se genera en el procesador, sino se genera en la transmisión vía internet. Entonces, ese tiempo, si el procesador no trabajara a la velocidad que trabajara más lento, imagínense que veríamos todo robotizado. O sea, mi voz la escucharían robotizada y las imágenes de la pantalla se verían robotizadas. O sea, pareceríamos robots moviéndonos, ¿no? Entonces, esto es gracias a los transistores que prenden y apagan. Entonces, al estar haciendo eso de prender y apagar tan rápido, generan calor. Y es por eso que el procesador requiere del cooler, de un sistema de enfriamiento, ¿sí? Ok, dice, diseñar un procesador consiste en agrupar distintos tipos de puertas lógicas de forma que se puedan ejecutar instrucciones más complejas. Los diseñadores de un procesador agrupan estas instrucciones en una arquitectura que será el diseño final de un procesador. Algo así, es algo parecido a lo que hacíamos en programación. Acuérdense que en programación empezamos por hacer primero un algoritmo para la suma de dos números, luego un algoritmo para la suma para la resta de dos números, luego uno para la multiplicación, otro para la división, y luego agrupamos los cuatro en uno solo para hacer la calculadora, ¿sí? O sea, eso que hicimos nosotros en programación es lo mismo que hay que hacer para generar un procesador. Entonces hay que acomodar los circuitos de tal manera que vayan haciendo una función diferente
pero entre ellos al mismo tiempo se ayuden para hacer funciones más complejas cada vez. Dice, después los encargados de desarrollar los sistemas operativos, la comunidad de Linux, de Apple o Microsoft y otras empresas de software se encargarán de desarrollar lenguajes de programación que traduzcan las complicadas instrucciones de ceros y unos para que los programadores puedan desarrollar las aplicaciones que utilizamos en nuestro móvil. Por ejemplo, para que podamos hacer un programa en Android, ¿sí?, o en iOS, o simplemente para que podamos generar aplicaciones. ¿Cómo creen que generan las aplicaciones como Photoshop, Corel, el Office, las aplicaciones como Haspel, etcétera? Todo ello, pues es mediante programación. Es mediante programación y son horas y horas que se tardan los programadores y tienen que ver que funcionen correctamente. ¿En base a qué? En base a las mejoras que hayan tenido los procesadores. Y antes los softwares de aplicación se creaban en base a las capacidades del procesador. Ahora no, ahora los procesadores se van mejorando en base a las necesidades de los softwares de aplicación. Y por ejemplo, los softwares de video, ¿no?, ni se diga, de videojuegos, ni se diga. Incompatibilidad entre procesadores. Esto es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Todos recordamos cuando un sistema operativo de Apple se podía ejecutar en un PC con Windows o Linux. Esto es debido al tipo de instrucciones de los distintos procesadores. Apple usaba procesadores PowerPC que trabajaban con unas instrucciones distintas a Intel y AMD. De esta forma existen varios diseños de instrucciones. Perdón, aquí está mal. Debe decir que no se podía ejecutar en un PC con Windows o Linux. ¿Sí? No se podía. ¿Por qué? Por el tipo de procesadores, ¿no? CISC, Complex Instruction Set Computer, es la que utilizan Intel y AMD. Se trata de utilizar un conjunto de pocas instrucciones pero complejas. Tienen mayor consumo de recursos, al ser instrucciones más completas que necesitan varios ciclos de reloj. Vamos a decir que buscan solucionar las cosas con poco trabajo pero muy complicado. Una forma muy sofisticada de solucionar las cosas. RISC, Reduced Instruction Set Computer, es la que utilizaban Apple, Motorola, IBM y PowerPC. Estos son procesadores más eficientes al contar con más instrucciones, pero de menor complejidad. O sea, como si nuestra calculadora, cuando nosotros mandamos a hacer la operación de promedio, primero va y hace la suma, después va y cuenta, después va y hace la división y ya nos presenta el resultado. Esto sería en un procesador RISC. En un procesador CISC va directo a hacer ya toda la operación. O sea, al mismo tiempo está haciendo todas las operaciones que se hacen para calcular un promedio, ¿no? Al tiempo que cuenta y suma y divide, ya tiene el resultado. Entonces, es una sola indicación, promedio. Y en el RISC, en el RISC, primero va y suma, después va y cuenta, después va y divide,
y ya presenta el resultado. Uno lo hace en una instrucción compleja y el otro lo hace en 4 instrucciones sencillas. A lo mejor el resultado a final de cuentas es el mismo, pero ¿cuál se calentó más? Pues el Intel. El Intel, porque se esforzó más a la hora de trabajar. Dice, actualmente ambos sistemas operativos son compatibles porque Intel y AMD implementan una combinación de arquitecturas en sus procesadores. Y les voy a decir que AMD es un procesador que se sobrecalienta mucho. AMD es un procesador buenísimo para gráficos, excelente para gráficos, mucho mejor que Intel. Intel es excelente para operaciones aritméticas y matemáticas en general, mucho mejor que AMD, es excelente. Entonces cada uno tiene su especialidad. De los dos, el que más genera calor es el AMD, aunque ha mejorado su tecnología últimamente, pero sigue generando mayores temperaturas. Si ustedes a un procesador Intel le ponen el cooler de un procesador AMD, va a trabajar muy bien su procesador Intel, pero si a un procesador AMD le ponen el cooler de un procesador Intel, a lo mejor no les funciona muy bien y se empieza a apagar el procesador AMD. Después de media hora, 1 hora, ya no soporta el cooler y se empieza a proteger el procesador apagándose y reseteándose la computadora. Por eso cada uno debe de tener su propio sistema de enfriamiento. Ok, proceso de ejecución de una instrucción. Aquí está el bus de datos. Ahí tenemos todo el proceso que hace, ¿no? Todo el proceso, el conteo, ese +1 es el conteo, todo tiene que pasar por la memoria RAM. ¿Sí? Está el bus de direcciones, el reloj, el reset, la unidad central, etcétera. Todo es parte de cómo funciona por dentro el procesador. Proceso de ejecución de una instrucción. Dice, el procesador se reinicia al recibir una señal de reset. De esta forma se prepara el sistema recibiendo una señal de reloj que determinará la velocidad del proceso. En el registro CP, contador de programa, se carga la dirección de memoria en la que empieza el programa. La unidad de control, UC, emite la orden para traer la instrucción que la RAM tiene almacenada en la dirección de memoria que hay en el CP. A continuación, la RAM envía el dato y este se coloca en el bus de datos hasta que se almacene en el RI, registro de instrucción. La UC gestiona el proceso y la instrucción pasa al decodificador D para hallar el significado de la instrucción. Seguramente esta pasa por la UC para ser ejecutada. Este paso es el más importante y más delicado, porque si hay una falla en el decodificador, se viene todo abajo. Este decodificador es el que convierte vamos a decir, el código ASCII que nosotros pusimos en ceros y unos para que la máquina lo pueda entender, ¿sí? Para que lo pueda procesar bien. Entonces ahí está un punto clave del momento de trabajo. Entonces, si la instrucción llega a tener algún error, vamos a decir que haya un fallo en alguno de los transistores de la RAM,
y se pierde una parte de la instrucción, se pierde, no sé, un byte de la instrucción, cuando llega el decodificador, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo peor que puede pasar es que lo interprete de otra forma, pero lo más seguro es que genere un error y a lo mejor hasta nos saca una pantalla azul de volcado de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un error allá, hubo un problema allá. A lo mejor no hay una falla en la RAM, hubo un falseo de voltaje en ese preciso momento, que se puede generar por cualquier circunstancia. Aquí en Chetumal tenemos una corriente eléctrica muy inestable, y luego si no tenemos regulador de voltaje, peor. Entonces esos fallitos de corriente pueden generar ese error y nos puede generar un volcado de memoria. Puede ser que la instrucción se leyó del disco duro y el disco duro tiene un pequeño daño lógico en un sector de donde se leyó esa instrucción, y eso nos genera un volcado de memoria. O sea, hay muchas cosas que aquí en el decodificador, al momento de que pase la instrucción al decodificador, puede generar un error. Este es el punto clave, el punto álgido del momento del proceso en una computadora. Dice, una vez que se sabe cuál es la instrucción y qué operación se debe realizar, se encargan ambas en los registros de entrada REN y de la ALU. La ALU ejecuta la operación y coloca el resultado en el bus de datos, y al CP se le suma 1 para ejecutar la siguiente instrucción. ¿Sí? O sea, una vez que ya se ejecutó la primera instrucción, entonces ahora se le suma 1 al control de programas para que se haga la siguiente instrucción. Imagínense a qué velocidad trabaja, que nosotros no nos damos cuenta de todo esto que hace. Ahora, ¿cómo saber si un procesador es bueno? Bueno, antes de ver si un procesador es bueno o no es bueno, les pregunto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no les convence? ¿Algo que no entendieron bien? Los que no tienen micrófono me pueden escribir, me pueden escribir en el chat. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien todo. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Vuelvo a compartir la ventana y se las vuelvo a poner a pantalla completa. Ahora sí, ¿cómo saber si un procesador es bueno? Para saber si un microprocesador es bueno o malo, debemos fijarnos en cada uno de sus componentes internos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo podemos abrir? ¿Sí? Pero vamos a checar lo que es anchura del bus. La anchura de un bus determina el tamaño de los registros que pueden circular por él. Esta anchura debe coincidir con el tamaño de los registros del procesador. De esta forma, tenemos que la anchura que tiene el bus representa el registro más grande que éste es capaz de transportar en una sola operación. Directamente relacionado con el bus estará también la memoria RAM. Este debe ser capaz de almacenar cada uno de los registros con la anchura que estos tengan. Esto se llama ancho de palabra de la memoria. O sea, ¿qué es lo que pasa?
que si le ponemos una memoria que no tiene el mismo ancho de bus, el mismo bus de datos que el procesador, pues nos va a alentar la computadora, ¿sí? A lo mejor la memoria RAM tiene más ancho de banda, bueno, pues va a estar sobrado el procesador, pero eso también puede generar lagunas, porque va a estar forzando al procesador, ¿sí? Lo ideal es que ambos tengan el mismo ancho, o sea, sean 100% compatibles. Lo que tenemos actualmente en cuanto a ancho de bus es 32 bits o 64 bits. Es decir, podremos transportar, almacenar y procesar de forma simultánea cadenas de 32 o 64 bits. Con 32 bits, teniendo cada uno la posibilidad de ser 0 o 1, podremos direccionar una cantidad de memoria de 232, o sea, 4 gigabytes. Y con 64 bits podemos transportar 16 EB, o sea, exabytes. ¿Sí? Ya no estamos hablando de terabytes, sino estamos hablando de exabytes. En almacenamiento solo llegamos hasta los terabytes. En almacenamiento fijo, porque la memoria RAM es almacenamiento temporal, ¿sí? Pero si nuestro procesador tiene un bus de 64 bits y la memoria RAM también tiene un bus de 64 bits, tenemos 16 exabytes de operaciones que podemos realizar al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es una velocidad bastante considerable. Esto no significa que tengamos 16 exabytes de memoria en nuestro equipo, sino que representa la capacidad de dirección y utilizar una determinada cantidad de memoria. ¿Sí? O sea, no es que tengamos 16 exabytes de memoria, es que podemos procesar 16 exabytes de operaciones, que es diferente. ¿Sí? No tenemos 16 exabytes de memoria, o sea, no puedo decir, no, pues ya con esta memoria que es de 64, ya tengo 16 exabytes. No. Puedo procesar hasta 16 exabytes de instrucciones, considerando que una instrucción es, por ejemplo, cada teclazo que damos. Si estoy escribiendo texto, cada tecla que yo presiono, ahí se van varias instrucciones, ¿no? La instrucción de la introducción de la información, de qué código es, de la conversión, etcétera. Todas esas instrucciones y pueden entrar hasta 16 exabytes de instrucciones. No es que tenga esa capacidad de almacenamiento de la memoria RAM, ¿sí? Dice, de aquí sale la famosa limitación de los 32 bits de direccionar solamente 4 gigabytes de memoria. Por eso, si mi Windows es de 32 bits, aunque yo le ponga 512 de memoria RAM, solo va a reconocer 4 gigabytes. ¿Sí? No va a reconocer más memoria RAM, porque no va a poder con ella. Entonces, abusados con eso, porque muchas veces nos genera problemas o conflictos. Una vez un amigo me fue a ver a donde yo trabajaba y me dice, oye, es que le quise aumentar la memoria a mi computadora y ahora no prende. Pues a lo mejor le pusiste una memoria mala, ¿no? No, me dice, está buena, si ya me la probaron, ya la fui a reclamar, la checaron y funciona bien. Pues a lo mejor es incompatible con tu otra memoria. No, me dice, si es compatible, son de la misma marca. Pues a ver, trae tu computadora. Y ya me llevó su computadora y pues sí, todo estaba aparentemente bien.
Nada más que su computadora pues no admitía tanta memoria RAM. Entonces le tuve que quitar una tablilla de memoria y la prendimos y prendió perfectamente bien. Le digo, lo que pasa es que no soporta tu procesador, el bus de tu procesador no soporta tanta memoria RAM, entonces pues no prende la máquina. Ok, Windows prevé eso. Bueno, la tecnología ha evolucionado y lo que hace ahora es que el software no se bloquea, no bloquea al equipo, sino que simplemente no reconoce, nada más reconoce lo que necesita, lo que puede trabajar, y lo demás lo tiene ahí de adorno, de florero, ¿sí? Entonces, si el Windows es de 32 bits, no tiene caso meterle más de 4 GB de memoria, de nada va a servir. Si tiene 64 bits, ahí sí ya le podemos meter más memoria. En definitiva, mientras más ancho de bus, más capacidad de trabajo. Sí, definitivamente. Mientras más ancho de bus, mejor podemos trabajar. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos a ver rápidamente lo que es la memoria caché. Estas memorias son mucho más pequeñas que la memoria RAM, pero mucho más rápidas. Su función es almacenar las instrucciones que justamente se van a procesar o las últimas procesadas. Mientras más memoria caché, mayor será la velocidad de transacciones que la CPU pueda coger y soltar. Aquí debemos de ser conscientes de que todo lo que llega al procesador proviene del disco duro, y se puede decir que es tremendamente más lento que la memoria RAM y aún mucho más que la memoria caché. Es por este motivo por los que se diseñaron estas memorias en estado sólido para solución del gran cuello de botella que es el disco duro. O sea, el disco duro finalmente, el disco duro tradicional finalmente trabaja a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces 7200 revoluciones por segundo. Entonces es lento, resulta lento para la cantidad de información que puede procesar el procesador y la memoria RAM. Es muy lento. Bueno, ahorita ya hay discos de estado sólido que son mucho más rápidos, ¿sí? Las computadoras prenden y apagan, pero a una super velocidad. Ahorita una computadora que tiene un disco sólido, un disco de estado sólido, pues es más difícil ganarle. A una que tiene un disco duro tradicional, pues sí le podemos ganar en instrucciones y se alenta. Es cuando decimos, chin, ya se congeló. No, es que, espérate, como está trabajando, está almacenando y está leyendo el disco, pues se hace lenta, ¿no? Es un cuello de botella, se le llama, o sea, es una parte angosta que estrecha las cosas. Dice, y nos preguntaremos por qué entonces no fabrican solamente memorias caché de gran tamaño. Sí, si son más rápidas, pues oye, vamos a poner pura memoria caché. Ok, la respuesta es simple, porque son muy caras. Así de fácil. Sale más cara la memoria caché que la computadora. ¿Sí? Si yo le quiero poner más memoria caché a mi computadora, me va a salir súper caro. ¿Sí? Súper caro. Ok, aquí tenemos un esquema. Dice dispositivos de almacenamiento más pequeños, rápidos y caros por byte, y dispositivos de almacenamiento grandes, lentos y baratos por byte. ¿Sí? O sea, los de abajo, los de mero abajo, que son almacenamiento secundario remoto, sistemas de ficheros distribuidos de servidores web, etcétera. O sea, la nube que le llamamos,
que no es otra cosa más que un disco duro que está en un dispositivo de otra empresa, que nos da un espacio. No está realmente flotando en internet. Por ejemplo, si yo tengo mi nube en Mega, no está realmente flotando, está en el servidor de Mega, ahí está, ¿sí? Y obviamente por su disco y por el bus de transmisión y todo ello, pues se hace mucho más lento. Almacenamiento secundario local, discos duros, es el nivel 5. Los discos duros, el disco duro que tiene la computadora. Hablamos de los discos duros tradicionales, ¿sí? No los de estado sólido, sino los tradicionales. La memoria principal, SDRAM. La memoria caché L3 dentro o fuera del chip SRAM. Caché L2 dentro del chip SRAM. La memoria RAM tiene tres tipos de caché. Tiene dos que están dentro del chip de la memoria RAM. Tiene uno que es el principal, tiene otro que es el auxiliar, y fuera del chip, en la misma tablilla de memoria, pero fuera del chip, tiene otro caché, ¿sí? Entonces ahí cada uno va siendo más rápido, bueno, según vamos subiendo en la pirámide. El L1 que está dentro del chip de la SRAM es el más rápido, y el caché que tiene el procesador, ¿sí? que son los registros, o le llamamos los registros, que es el caché L0 o el nivel 0, ¿sí? que tiene pues toda la información que obtiene de la caché L1 de la memoria RAM, ¿sí? La caché L1 se alimenta de la caché L2, la caché L2 se alimenta de la caché L3, la caché L3 se alimenta de lo que es la memoria principal, de todo lo que es la memoria SRAM. La memoria principal contiene bloques de disco obtenidos de los discos duros locales, o sea, lee el disco duro local y almacena por bloques todo eso. O sea, esta presentación ahorita que ustedes están viendo está en la memoria RAM. ¿De dónde la tomó? Del disco duro. ¿Sí? La tomó del disco duro. Entonces el disco duro es el soporte, en este caso es la base. Y el disco duro puede tener ficheros o archivos en servidores de otros lugares, de otros sitios, de sitios web. Por ejemplo, les digo, si esta presentación yo la tuviera almacenada en mi nube de Mega, pues entonces la puedo ver desde la nube de Mega y se va a sentar temporalmente en mi disco duro para que pueda pasar a la memoria RAM. O sea, voy a tener un temporal en mi disco duro y de ahí lo va a leer la memoria RAM, ¿sí? Y eso va a hacer que se haga más lento todo o más rápido según por el punto donde entre la memoria o la información. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Los leo en la... Sí, el video va a estar en mi canal. Lo voy, ahorita terminando la clase, lo voy a editar para quitarle el corte de sesión y lo voy a subir al canal, ¿sí? Nada más que depende de la velocidad del internet. Por ejemplo, el de ayer me tardé, terminé como a las 11 creo de subirlo, algo así, porque estaba lentísimo el internet. Entonces el de hoy pues vamos a ver cuánto se tarda. Aparte el de ayer pues tenía unos videos ahí que lo hicieron más lento. El de hoy pues no tiene tanto eso, ¿sí? Así es que bueno,
esperemos que suba más rápido, pero ya ya lo vamos a tener ahí en el canal al rato. ¿Sí? ¿Por qué tuviste algún lapsus, Guillermo? O se te cortó el internet? ¿O lo viste muy lento, muy cortado? ¿Qué pasó? ¿Por qué me preguntas? Ah, me preguntaste que si el video estará en el canal. Sí, obvio. Pero tú, o sea, ¿lo preguntas porque tuviste algún problema o nada más para repasar? Ah, ok, sí, sí, para repasar, exactamente, ahí va a estar todos, si ustedes revisan mi canal, ahí están todas las clases que hemos empezado a tener desde que tuvimos las clases virtuales, ahí están todos los videos, incluso hay dos que son pequeñitos porque fueron pruebas que hice desde allá, desde la escuela, antes de que entráramos a esta fase de la cuarentena. Los hice en el laboratorio, solo que ahí se cortaba mucho el internet, entonces quedaron muy pequeñitos los videos. Y de hecho el otro día quisimos hacer una prueba con el coordinador y y no, definitivamente ahí no se pudo por pues el internet, que está muy débil, ¿no? Muy baja la señal. Incluso nos decía ahí que era señal muy inestable y se cortaba cada rato. El otro día fui a dar una capacitación para el área de belleza, de cómo crear su canal de YouTube y cómo transmitir en vivo y todo. Y sí, me dio un poquito de trabajo porque se caía el internet. Sin embargo, ellos lo intentaron desde sus casas y sí les funcionó porque en sus casas sí tenían un internet un poco más estable. En el centro, bueno, en la parte baja de la ciudad está muy inestable. Creo que Palacio de Gobierno se come todo el ancho de banda o no sé qué pasa, pero sí, ahí está muy bajo, muy débil la señal. Pero sí, todas las clases que he estado dando, incluso pueden revisar ahí por curiosidad y ver todas las clases que he estado dando, están allá, están en mi canal, a la disposición de todos, no hay restricciones, para que puedan verlas, puedan visitarlas, les puede servir para repasar, para consultar algo. ¿Sí? Tengo de Word, de Publisher, de programación, tanto con ustedes como con Prepa. Tengo pues un resumen de lo que es núcleo básico, internet y Word. En fin, hay bastante de donde puedan ustedes estar revisando y checando, ¿no? Que les puede servir de repaso. Ok, si no hay más dudas ni nada, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Mañana le tocaría a Guillermo y a Brice. Entonces, Guillermo, ten lista tu presentación para mañana. Brice ya me dijo de cuestiones técnicas, entonces ya lo resolvimos. Al rato me va a mandar su presentación, desde aquí la voy a poner, pero Brice, grábale tu narración para que yo la ponga y vayan escuchando tu narración para que pues la presentes tú realmente, ¿no? Y Guillermo, así como le cedí hoy la batuta a Axel, en su momento te la voy a ceder para que tú vayas pasando tu presentación. Entonces ya vieron, felicito a Axel y a Luis, bastante bien sus presentaciones, me gustaron. Nada más, Luis, una recomendación: no cargues tanto tus diapositivas de texto. Podrías haber creado más diapositivas con un poquito menos de texto cada una, para que quede un poco más grande y más distribuido el texto. No, una diapositiva no debe de tener demasiado texto, sino que debe de estar bastante grande, bastante legible, más o menos el tamaño de fuente 36 es el que yo manejo, es el que vieron ahorita en la presentación, para que se pueda
leer correctamente. Sí, Guillermo, le puedes poner audio, le pueden poner audio, bueno, ¿en qué lo vas a grabar, Guillermo? ¿En tu laptop o en PC? Ok, en PC y no tienes micrófono. Bueno, este, eh, bueno, le puedes poner, hay algunos softwares para poner audio, o le puedes poner música y la vas poniendo. Ah, bueno, ok, sí, puedes poner el audio con tu celular, o incluso fíjate, a la hora de la transmisión tú puedes estar siguiendo la transmisión en tu celular y en tu PC. Y entonces cuando yo te pase la señal, me indicas a cuál te la paso para que sea de la PC, y activas el micrófono del celular y ahí vas hablando, y de la PC vas manejando la presentación y se va viendo. Sí, le puedes agregar audio a las diapositivas, sí, claro, definitivamente. Nada más que, bueno, yo te sugería esta última opción porque eso es explotar la tecnología, ¿no? Y tenemos que aprender a explotar la tecnología. No escucho a Axel, fíjate. No lo escucho. No te escucho, Axel. Ya me ha pasado que se desconecta mi audio. Me ha pasado, fíjense, que se desconecta y no lo escucho. Mejor escríbeme por el chat, Axel, porque no te estoy escuchando. Sí, mira, eso sería fabuloso. Lo que pasa es que no las he creado por falta de tiempo. Créeme que preparar una clase para dar una clase en línea te lleva más tiempo que preparar una clase presencial, ¿sí? Porque en una clase presencial puedo prescindir de muchas cosas, pero en una clase en línea no. En una clase presencial, hasta sin imágenes agarro y dibujo en el pizarrón, no pasa nada. Pero en una clase en línea no, y no puedo estar a última hora solucionando esto porque se pierde tiempo y no tengo los recursos a la mano, ¿no? Entonces tengo que tener todo listo, todo preparado, aparte de que tengo que tener todo actualizado, ¿no? Entonces es revisar los temas, revisar lo que ya tengo, actualizar la información que ya está obsoleta, preparar el nuevo material. Ahorita, como les digo, ahorita voy a editar este video, lo voy a subir, y créeme que tiempo me hace falta. Sí, yo quisiera tener más organizado mi canal. Hay herramientas en YouTube para poder organizar mi canal. Incluso podrían ser grupos privados y darles yo una clave a ustedes para que puedan entrar y verlo, y nada más los que tengan la clave lo van a ver. Pero
sí, realmente es falta de tiempo. Entonces, sí, tal vez más adelantito, ahorita ya logré resolver un problemita que tenía técnico, ya lo resolví y ya mis otras transmisiones que las hago directo desde YouTube ya están saliendo más o menos como estas, con la ventaja de que ahí no me corta el tiempo de la sesión. Entonces, tal vez sí ya me queda un poco de tiempo para ponerme a organizarlo, porque de hecho ahí están organizados por fecha de subida. Entonces, hay un día que subí varios videos que estaba yo atrasado, no los había subido y los subí. Entonces, si tú buscas por fecha, vas a encontrar muchos, vas a decir, ah, chin, ¿a poco dio todas esas clases hoy? No, fueron como 20 que subí un día. Entonces, estuve desde las 7 de la mañana subiendo hasta como a la 1 de la mañana del día siguiente terminé de subir. Entonces sí me llevó bastante tiempo, fueron muchos canales, pero sí, lo que ustedes, la base que pueden utilizar es que el de ustedes tiene la fecha del día y dice 17-19, ¿sí? Entonces buscas que diga 17-19 y si no coincide a la fecha de la clase, pues ese no, ¿sí? Porque tengo clases que doy lunes y martes de 17 a 19 y las de ustedes son miércoles y jueves de 17 a 19. Entonces ahí pueden basarse para no revolverse tanto, ¿sí? Que diga 17 a 19 y que sea la fecha de la clase correspondiente, ¿vale? Ok, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Entonces nos vemos el día de mañana con Brice y Guillermo en los controles y cuídense mucho. Recuerden que estamos ya en la fase 3, es la fase de máximo contagio, es donde se contagia más fácilmente el virus desafortunadamente nos damos cuenta que hay muchísima gente que ya está saliendo, malentiende lo que es la fase 3, hay mucha actividad en la ciudad, hay cosas que están manifestando que mucha gente sale. Ayer, por ejemplo, clausuraron una vinatería porque se enteraron de que llegaron cervezas y ahí se lanzó la gente sin guardar la sana distancia, sin usar cubrebocas, sin nada. Y la policía, en lugar de ir y arrestar a los negligentes, pues clausuraron el negocio. Les salió más cómodo, más fácil clausurar el negocio, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que la gente no está teniendo la responsabilidad que debe de tener. Entonces, cuídense mucho, no salgan de sus casas. Si tienen que salir, usen cubrebocas, usen su gel antibacterial. Regresando de la calle, cámbiense de ropa, esa ropa métanla a una bolsa y cuando la vayan a lavar así, directo de la bolsa a la lavadora para que se lave y se desinfecte bien. Pueden echarle un chorrito de pinol a su lavado. Lo único que va a pasar es que les va a quedar más limpia, más aromatizada su ropa. Seguros de que va a eliminar, si tenía algún residuo de coronavirus, lo va a eliminar, porque el pinol es de los productos que combaten el coronavirus. ¿Sale? No lo vayan a tomar, no vayan a hacer lo que dice Donald Trump, inyéctense desinfectantes, no, eso sí es malo, pero en su ropa, en su lavado, un chorrito de pinol y queda mucho mejor y muy muy limpio. O unas 3 cucharaditas de vinagre blanco también, y no va a oler feo su ropa, va a quedar hasta más suave, es alergénico además y también combate al coronavirus. Ok, entonces cuídense mucho, nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde.